Estamos de vuelta a lo que queda del día, son las 6 de la tarde con 35 minutos. Estamos siguiendo atentamente lo que va ocurriendo en París, tanto las multitudinarias manifestaciones de apoyo, personas que salieron con un lápiz en la mano, varios miles de personas que salen con pancartas que dicen no tenemos miedo, para entregar apoyo a las familias de quienes mueren, que son los primeros y más directamente afectados, pero de una manera más grande. También una idea respecto a la libertad de expresión, también una idea respecto a la tolerancia en las ideas. El presidente de Estados Unidos ha condenado este ataque como cobarde, como diabólico. Vuelve un poco a la retórica de George Bush. Barack Obama ocupa un término que tiene una gran carga en la política estadounidense. David Cameron en el Reino Unido habla de un ataque nauseabundo. Es el tipo de reacciones que ha generado esta verdadera masacre en París. Nos acompaña el cientista político Pierre Lebré, que es francés, pero está radicado en Chile, trabaja en la Universidad Diego Portales y está con nosotros para tratar de ayudarnos a entender un poco mejor cuál es el contexto en el que se produce este ataque. ¿Cómo estás, Pierre? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Hay una primera pregunta, ¿no?, que tiene que ver con el contexto político en el que esto se produce, con una Europa que parece cada vez más asustada o que está viendo el surgimiento de grupos islamofóbicos, al mismo tiempo que observa con temor estos ataques que son inesperados, que son estos ataques cápsula, ¿no?, pequeños, donde no hay un ejército que venga en tu contra, sino que son este tiroteo solitario, en este caso 3 hombres, según la sospecha, que van y matan a 12 personas una mañana cualquiera en su oficina. ¿Cómo crees tú que eso está incidiendo en lo que estamos observando? ¿Cuál es la importancia de ese contexto? Se ha condenado en todo el mundo lo que ha pasado. Es un ataque brutal. Yo creo que es la tinta de escribir la que tiene que derramarse y no la sangre. Las condenaciones fueron muy enfáticas, Obama, de David Cameron, hasta aquí el gobierno de Chile con Michelle Bachelet, que han condenado lo ocurrido. Pero el contexto en Europa es bien claro. Han surgido grupos simpatizantes del Estado islamista y por otro lado claramente un discurso muy en contra de esos grupos, ¿no?, que hace subir grupos políticos de extrema derecha. O sea, son dos, y eso es una consecuencia política que podría tener lo ocurrido hoy día en Francia. Es decir, la extrema derecha podría usar este acto para justamente fines políticos, y eso es lo más grave que puede ocurrir, porque yo tengo miedo como analista, pero también como francés, que justamente se use ese acto para culpar a los inmigrantes, para culpar al Islam como religión, y eso no es así. Eso son fundamentalistas religiosos, no es el Islam, no son los inmigrantes en Francia tampoco. O sea, tú dices, aquí hay una dificultad quizás, o puede haber el intento por tratar de homologar al fanatismo o a los sectores radicales, sí, con todos los inmigrantes, y particularmente los inmigrantes de religión musulmana. Ahora, hablamos de este surgimiento de grupos que son minoritarios todavía, pero que son racistas en Francia. ¿Cuán verdaderamente fuertes son estos grupos? ¿Cuán fuerte es la base de Le Pen, por ejemplo, que siempre se presenta? Es cada vez más fuerte. Hemos visto en las elecciones europeas que fueron victoriosos, ellos han ganado las elecciones. Entonces, Marine Le Pen, que es la líder del Frente Nacional, que es un partido que existe desde los años 80, que lo llevaba su padre, Jean-Marie Le Pen, está cada vez más fuerte, pero no solamente por un tema de la inmigración, sino también por la crisis europea. Han tomado la crisis europea y la Comisión Europea como los principales responsables del desastre económico francés. O sea, es un discurso que se va mezclando también con la crisis económica. Pero cuando uno observa los números, porque existe este temor al inmigrante, incluso un temor a que se pierda aquello que se denomina cultura francesa, que sería previo a la llegada de personas con distintas religiones o con distintas culturas. Pero cuando uno mira los números, uno ve que, por ejemplo, lo revisaba en un gráfico que me mandaba alguien, es que la población musulmana en Francia es el 8%. Es un número que no es mayoritario, pero que se percibe como, desde ciertos sectores xenófobos, como si fuera enorme. Sí, porque la extrema derecha logra responsabilizar finalmente en su discurso
a los inmigrantes por la falta de empleo, que pueden ser un peligro para el empleo de los nacionales, de los franceses, etcétera. Pero eso es un discurso que lleva mucho tiempo. Siempre son ese tipo de partidos que culpan al inmigrante como gran causa o gran excusa finalmente al inmovilismo de un gobierno, finalmente. Ahora, frente a esta xenofobia, a este temor por el que, en referencia a que grupos racistas aprovechen políticamente este ataque, frente a aquello está la amenaza real, un ataque como el que vimos hoy. Se piensa en Francia y en Europa en general como estados bien preparados con seguridad de alto nivel, ¿no? En el caso de Francia, con una historia de batallas antiterroristas, qué sé yo, de formación antiterrorista. Sí. ¿Qué ocurre en este caso? Hemos conocido nosotros en Francia una etapa muy similar, o de hecho no más fuerte, porque dicen que es uno de los atentados más fuertes de los últimos 40 años, pero en Francia ocurrieron atentados de la misma índole en los años 90. O sea, son hechos que han ocurrido en Europa con bastante frecuencia. Sin embargo, hay que recordar también que Francia y Europa, otros países, actúan en el extranjero para combatir grupos terroristas en Mali, para justamente defender poblaciones civiles indefensas frente a esos grupos. Entonces, por supuesto que Francia en su actuar internacional provoca ese extremismo y ese tipo de actos en contra de un diario que finalmente que era satírico y que tenía algunos que criticaba justamente el fundamentalismo religioso, no el Islam, sino que el fundamentalismo religioso. Ahora, respecto a la revista, tú eres francés, conoces bien la revista. Sí, así es. Hay ciertas dudas respecto a si la revista tenía estos ataques particularmente contra el fundamentalismo de corte islámico, o si era una revista que hacía sátira de todas las religiones. ¿Qué sabes tú de eso? Es una sátira de todas las religiones, o sea, en el año 70 también era contra la Iglesia Católica, etcétera. O sea, siempre, dependiendo del contexto, esa revista va y provoca justamente el sector que están justamente en el contexto de coyuntura. Pero es una revista que los últimos años han sido muy provocadores y burlones frente al fundamentalismo islámico, pero siempre han tenido una misma postura con muchas otras religiones. Ya, o sea, lo que aquí hay que condenar y lo que siempre condenó Charlie Hebdo fue el fundamentalismo religioso, cualquier sector sea ese fundamentalismo. Eso era lo que hacía la revista. Entonces, en distintos momentos tú dices, tuvo sátiras. Sí, de hecho, aquí hoy día vi en la tercera que publicaron, no sé, en un sitio en Facebook, una sátira de Charlie Hebdo contra Augusto Pinochet en los años 80. Entonces, siempre dependiendo de la coyuntura, han sacado sátira y dibujos, porque recuerdo que mataron a 4 de los que dibujaban en esa revista, los grandes artistas, finalmente periodistas de Francia. ¿Tú conocías la carrera de esos dibujantes? Sí, los calificaba el presidente de Francia como los mejores finalmente, ¿no? O sea, y yo repito, o sea, lo que tiene que derramarse es la tinta y no la sangre. En el caso del director de la revista, él sabía que estaba corriendo este riesgo, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, la revista Charlie Hebdo estaba bajo protección policial. O sea, ya es un hecho. Hace, yo creo, más de un año habían recibido amenazas de parte de grupos. Yo no tengo la información exacta, pero habían recibido amenazas y el gobierno del Estado francés había puesto bajo protección policial la revista y algunas personas también, como el director. Era una revista, revista... Hace más de 40 años. De izquierda, tiene más de 40 años. Así es. Es una revista de izquierda, de derecha, una revista que cabe en esas definiciones. Yo creo que es política. O sea, política. No es de izquierda ni de derecha, no. De hecho, la libertad de prensa en Francia, o sea, la prensa en Francia no es tan... Hay diarios, sí, que son más de índole de derecha, de izquierda. Sin embargo, Charlie Hebdo era bastante neutral en ese sentido y criticaba según el contexto, haciendo ese tipo de sátira. ¿Qué efecto crees que tenga esto en la prensa francesa? Francia tiene una tradición de crítica, tiene una tradición de comentaristas mordaces. Yo creo que los terroristas no lograron lo que querían asustar a un pueblo, a la prensa francesa, a los periodistas, y lograron unir a toda una nación. Y los que dudan de la existencia de naciones hoy en día están muy equivocados, porque uno puede ver las millones de personas que se encuentran en todo el mundo manifestando, y en Francia, en todas las ciudades. Es impresionante, yo estoy realmente asombrado. Y en Chile también, hoy a las 18:30 se reúnen en la Embajada de Francia, a las 21 horas en Baquedano también. Yo les pido a los que quieren venir a recordar
y a defender la libertad, porque eso es. La libertad de expresión es Sí. uno de los valores probablemente más poderosos de Francia, que es Así la es. cuna de la libertad, la igualdad Exactamente. y la El tema de la laicidad, el tema de la fraternidad. libertad, son principios básicos de nuestra república. ¿Y tú crees que van a seguir fuertes tras un ataque como este? Yo creo que el Estado va a reaccionar muy fuerte también, pero la amenaza es real. De hecho, la subieron era una alerta roja a alerta máxima en toda Francia, en Europa también, Gran Bretaña, España, Alemania. Pero son ataques que sí se pueden repetir. O sea, ahora son ataques distintos. Antes, en los años 90, teníamos ataques en el metro, en la basura, bomba basura, toma de rehén. Pero este ataque fue muy bárbaro. O sea, si ven las imágenes de cómo matan de nuevo, o sea, logran disparar nuevamente a un policía, porque no son solamente periodistas, son también policías que han muerto hoy día. Todo aquello lo que ha pasado. Una última pregunta, Pierre, pero llamaron la atención las declaraciones de Sí. François Hollande y Sarkozy, porque ambos hablan de lo mismo, que es una cosa que no pasa muy Sí. seguido, ¿no? Están en los extremos del Ujú, espectro político ujú. partidario francés. ¿Es posible que esto tenga un efecto político que vaya más allá de las palabras ante el trauma del atentado? Yo quiero ser positivo y yo creo que hoy día no duda que la clase política está unida. De hecho, el primer ministro Manuel Valls llamó por teléfono a Nicolás Sarkozy para invitarlo y a su partido a hacer una marcha silenciosa, todos juntos, toda la clase política, para recordar y para defender la República. Entonces yo creo que es finalmente una luz en un día tan oscuro de esta unión de la clase política. ¿Tendrá consecuencias políticas? Yo creo que sí. Yo creo que Marine Le Pen va a usar este acto atentado para fines políticos. Y eso es lo más grave. Yo espero que no sea así, pero ¿Pero tú crees que eso es lo que va a sí, yo ocurrir? creo que eso es una consecuencia política directa. Que la extrema derecha use esa bandera de lucha finalmente para acusar a un gobierno que no estaba preparado. Sin embargo, yo creo que no. Ese tipo de acto le puede afectar a cualquier gobierno. No habría una mejor preparación ni una peor preparación Yo creo que el para Estado francés, los servicios de policía, los servicios de inteligencia están preparados. En la mañana me preguntaban en CNN qué falta en Europa para enfrentar este tipo de actos. A lo mejor mayor coordinación, perdón, de los servicios de inteligencia, quizás, porque también tenemos una Europa donde hay libre circulación de personas, ¿no? Entonces, sí, quizás mayor coordinación. Va a ser muy interesante ver cómo se recupera y qué va apareciendo, qué va surgiendo políticamente, tanto a nivel interno en Francia como en toda Europa a raíz de este atentado. Muchísimas gracias, Pierre Lebré, por haber estado hoy Muchas en gracias a Cooperativa. usted. Gracias. Buenas tardes.